nuestros estudiantes de este semillero 3.0, darle la bienvenida a esta tarde de conocimientos. Ingeniero Edwin Celis, para que iniciemos grabación oficial, por favor. ¿Listo? Ya estamos grabando. El saludo bien especial para todos ustedes, darles la bienvenida a esta tarde, donde vamos a seguir fortaleciendo nuestros conocimientos, donde vamos a seguir creciendo de la mejor manera para seguir sacando adelante nuestros emprendimientos. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahí? ¿Aló? Ok. Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio al orden del día en esta agenda de hoy, 29/05 del 2023, semillero 3.0, con nuestro tema de la tarde, que es la legalidad ambiental. Iniciamos con el primer punto, que es el saludo de bienvenida, a cargo de este servidor, su moderador David Alfonso. El segundo punto tenemos la apertura del módulo 4, legalidad ambiental, a cargo de la ingeniera ambiental Natalia Prieto. Tercer punto, tenemos la participación y conclusiones en este punto a cargo de la ingeniera Natalia Prieto y el ingeniero Giovanni Orrego, que es un invitado especial que tiene nuestra profesional para fortalecer cualquier inquietud, duda que tenga alguno de ustedes respecto a la clase de hoy. Y como cuarto tenemos el cierre del módulo y de la legalidad ambiental en esta tarde. Entonces, ¿estamos listos, ingeniera Natalia? Para dar inicio a esta tarde de conocimientos, los voy a dejar en compañía de la ingeniera Natalia Prieto. Antes, darles como un preámbulo del objetivo de este módulo, que es generar espacios de... Perdón. No sin antes darle como un preámbulo al objetivo del módulo de esta tarde, que es la legalidad ambiental, donde vamos a generar espacio de interacción con los productores para evaluar aspectos legales que respaldan su continuidad en la ventanilla de negocios verdes e indagar acerca de las diferentes estrategias para lograr características diferenciadoras del producto o servicios a través de la innovación productiva. Entonces, este es como el objetivo principal de este módulo. Tenemos la temática del mismo, cómo se va a desarrollar y el cronograma del mismo. Es un recorderis del cronograma de nuestras clases para que lo tengamos muy presente y estemos pues atentos a estar activos en cada uno de nuestros talleres. Las recomendaciones que siempre se hacen de parte de nosotros hacia ustedes para que garanticemos una buena conectividad. Entonces, pues garantizar un buen internet y así pues evitar problemas al navegar. Dedicar el tiempo necesario para participar de cada una de nuestras tutorías virtuales. Si llega a tener problemas de conexión, utilizar el grupo de WhatsApp para informar. También pues ingresar a través de su correo electrónico y activar el perfil en la plataforma para que se desarrollen las actividades correspondientes. Bueno, revisar el calendario, ya lo saben, para que estemos pues a las fechas que se tienen establecidas para las diferentes tareas asignadas. Nuestro listado de asistencia para que lo desarrollen y, como siempre, participar activamente en cada uno de los diferentes medios del curso. Agradeciéndoles por esa asistencia tan
tan bonita que tienen en esta tarde con nosotros. Y de esta manera le doy paso a la ingeniera Natalia Prieto para que sea ella quien inicie el desarrollo de este importante módulo en la tarde de hoy. Ingeniera Natalia, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se escucha bien? Buenas tardes. Bueno, como les decía mi compañero, mi nombre es Natalia Prieto, soy ingeniera ambiental. Estoy apoyando la ventanilla de negocios verdes en todo lo relacionado con la legalidad ambiental, lo de trámites de concesión de aguas, permisos de vertimiento y todo lo relacionado con manejo de residuos sólidos. Bueno, les voy a presentar mi pantalla. No se ve. Bueno, como les decía, pues estoy encargada de presentar el módulo 4, que es de legalidad ambiental. Bueno, con legalidad ambiental nos referimos a todas aquellas leyes, estatutos, reglamentos que funcionan con el fin de regular todas aquellas actividades que realizamos los seres humanos, que pues de una u otra forma tienen interacción con los recursos naturales. Entonces, pues el objetivo de todas aquellas leyes es poder llevar a cabo, como les decía, la regulación y pues disminuir los impactos negativos que se puedan generar con el desarrollo de estas actividades. Bueno, hoy vamos a ver en qué consiste la legislación ambiental en Colombia, también los instrumentos, permisos y trámites ambientales, las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, el permiso de vertimientos y el permiso de vertimientos de aguas residuales. La legislación ambiental en Colombia, bueno, pues a partir de la Constitución Política de Colombia en 1991, se consideró que pues el manejo y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, a través de tres principios fundamentales. Estos principios son: el primero, el derecho a un ambiente sano. Pues en el artículo 79 se establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que pues es deber del Estado proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y pues también fomentando la educación ambiental con el fin de lograr este principio. Como segundo principio es el medio ambiente como patrimonio común. Este se creó con el fin de imponer al Estado y a cada una de las personas la obligación de proteger las riquezas naturales y culturales, además de también pues conservar los recursos naturales. Y el tercer principio, que es el desarrollo sostenible, que es un desarrollo que conduce al crecimiento económico y a la elevación también de la calidad de vida de cada una de las personas, sin agotar la base de los recursos naturales renovables y también pues respetando el derecho que tienen las generaciones futuras a poder también gozar de un ambiente sano. Pues en este cuadro podemos ver las principales normas que están relacionadas con legalidad, con la legalidad ambiental. Pues está el decreto ley 2811 de 1994, que es el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables. En él pues podemos encontrar todo lo referente a legalidad de estos recursos naturales. El decreto 1076, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente, la ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa de uso eficiente y ahorro del agua, la resolución 2202 del 2005, por la cual se adoptan los formularios únicos nacionales de solicitud de trámites ambientales, el decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta el uso de las aguas no marítimas, el decreto 3930 del 2010, por el cual se reglamenta los usos de agua, del agua y residuos líquidos, la resolución 324 del 2015, por las cuales se fijan las tarifas para el cobro de servicios de evaluación, seguimiento, licencia y demás instrumentos de control, la ley 1333, por la cual se reestructura el Ministerio de Medio Ambiente, el decreto 631, por el cual se establecen los parámetros máximos permisibles en los vertimientos, y
el decreto 2667 del 2012, por el cual se reglamenta la tasa retributiva. Bueno, los instrumentos y permisos ambientales los instrumentos, permisos y trámites ambientales. Bueno, este es un proceso que cualquier persona, usuario, ya sea pues persona natural o jurídica, pública o privada, debe realizar ante la entidad ambiental competente en su región. En este caso estamos hablando de Corpo Guavio. Este trámite se realiza para acceder al aprovechamiento o a la movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de proyectos, obras o cualquier infraestructura dentro de la jurisdicción de la corporación. Estos que tenemos aquí son los instrumentos que pues se deben llevar a cabo ante la corporación. Son 23, pues los podemos encontrar también en la página de la corporación. Ahí pues para cada uno está qué formato se debe llenar o qué documentos se deben anexar. Entonces está, digamos, el de concesión de aguas superficiales, el permiso de caza, el permiso de ocupación de cauces, playas y lechos, permiso ambiental para jardines botánicos y cada uno pues de los permisos que se necesiten para pues la actividad. Bueno, para concesiones de aguas superficiales y subterráneas, bueno, estas concesiones son un modo de adquirir el derecho a usar o aprovechar las aguas de uso público. Hay dos tipos de aguas que llaman, entonces están las aguas de uso público y las aguas de uso privado. Las aguas de uso público, pues son todas aquellas que vemos en los ríos, las quebradas, y las aguas de uso privado son aquellas que nacen en el mismo predio y mueren en el mismo predio, sí, no salen de ese predio como tal, solo por evaporación. Entonces, para las aguas de uso privado es que es necesario llevar a cabo el trámite de concesión de aguas. Este trámite se realiza para uso doméstico, para riego y silvicultura, para uso industrial, para la generación de energía térmica o nuclear, para explotaciones mineras y tratamiento de minerales, para explotación petrolera, para la generación de energía hidroeléctrica, para generación de energía cinética, para el transporte de minerales o sustancias tóxicas, también para acuicultura y pesca y para usos medicinales. Cuando se lleva a cabo el trámite de concesiones de agua, para otorgarla se tienen algunas prioridades. Entonces, pues esto, de acuerdo con lo establecido en la ley, se tiene como prioridad el consumo humano colectivo o comunitario. Luego está el consumo doméstico individual, seguido de el consumo agropecuario comunitario y luego el consumo agropecuario individual. Ya sigue la generación de energía hidroeléctrica, después se tiene en cuenta los usos para industrias, ya luego el uso para minería o extracción petrolera y luego para uso recreativo. En cuanto a los beneficios que se tienen con el trámite de concesiones de agua, pues es que pues se puede asegurar el derecho al uso, la distribución y la calidad del aprovechamiento equitativo de estas aguas. Pues que digamos que se tienen en cuenta la disposición y la necesidad de cada predio. Entonces, pues es más fácil poder llevar a cabo, poder, digamos que garantizar el uso racional del agua de esta manera. Y pues digamos que también de otra forma se podría como prevenir posibles conflictos entre los usuarios por el uso de este recurso.
Bueno, en cuanto a las responsabilidades que se deben asumir en caso de no hacer el trámite para para la concesión de aguas, se debe tener en cuenta que, bueno, primero se pues, llevará a cabo una amonestación escrita por parte de la corporación. También se puede llevar a cabo el decomiso preventivo de los productos o de los implementos usados para cometer esta infracción, y pues se llevaría a cabo la suspensión de la obra o la actividad cuando se pueda identificar que pues está haciendo algún daño al medio ambiente. Por otra parte, la corporación podría iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental, según ya sea el caso, y podría imponer sanciones dentro pues, de lo que ya se establece de la ley 1333 del 2009. Ellos podrían, digamos, imponer multas diarias hasta de 5.000 salarios legales, de 5.000 salarios mínimos legales vigentes. También se podría llevar a cabo la caducidad de la licencia o la concesión. También podría llevar a cabo la demolición de las obras o, en caso tal, se impondría trabajo comunitario según pues ya las condiciones establecidas por la autoridad. Bueno, ya cuando se va a, cuando ya se va a pedir la concesión de aguas, pues es necesario diligenciar un formulario. Este formulario nos va a pedir los siguientes datos. Cuando ingresan a la página, les va a aparecer así. Entonces, pues acá está la descripción de qué es el permiso de concesión de aguas. Acá, pues, qué es lo que necesita cada uno, ya sea ciudadano, sea extranjero, o sea una institución, una organización. Entonces, acá podemos ver, acá donde está el disquete, es como el formato. Entonces acá lo podemos ver. Este es el formato que se diligencia al momento de solicitar una concesión de aguas superficiales. Entonces, aquí, pues lo que nos piden, pues son como datos personales. Entonces, si es persona natural, jurídica pública, jurídica privada, el tipo de trámite, el nombre, datos personales. Bueno, acá ya es la información sobre el predio, nos pide el nombre del predio, dirección, departamento, municipio, la información general de la actividad económica del solicitante, información de la fuente de captación, entonces pues tipo de fuente, si es lótica, léntica. Bueno, lótica son todas aquellas aguas que están como en constante movimiento, digámoslo, un río, una quebrada, y lénticas son todas aquellas que están en un lugar, entonces quietas, por decirlo así, digamos las lagunas y las aguas lluvias. Bueno, acá nos pide las coordenadas, nos pregunta si requiere servidumbre para el aprovechamiento o para la construcción de las obras de captación. Entonces, pues en cuanto a servidumbre, se requiere, pues digamos, como un permiso en caso de que digamos que las obras tengamos que construirlas en el predio de un vecino, entonces, o que pase la manguera o algo de nuestras obras por el predio de algún vecino, entonces pues se requiere un permiso que pues con eso se refiere a la servidumbre. Aquí nos pide unas observaciones de acceso al punto de captación, es como describir cómo se llegará a ese punto. Y aquí ya nos pide información de demanda y fines de uso del agua. Entonces es como el uso que se le dará a esa agua. Entonces
Si es para abastecimiento doméstico, nos pide que el número de personas permanentes o transitorias, más o menos el caudal que se requiere para eso. Si ya necesitan para riego silvicultura, que entonces, pues, qué tipo de cultivo y más o menos cuál es el área del cultivo. Para acuicultura y pesca, pues nos pregunta que, pues, la especie y la cantidad de producción. Si llega a ser para abastecimiento de abrevaderos, entonces el tipo de animales y el número de animales. Y si ya es para otros usos, entonces, pues, si es alguno de estos que se encuentra aquí, pues marcaríamos cuál de esos. Acá, pues, nos pide como el caudal, la cantidad de agua que necesitaríamos y el tiempo por el cual se solicita la concesión. Digamos que la concesión se da por 10 años, ya después tocaría renovarla si lo, si lo necesita, si no, pues ya se daría la caducidad. Y pues cuando solicitamos concesión de aguas, nos van a pedir lo que es el programa de uso y eficiente de ahorro del agua. Es un programa que pues ya se tendría que diseñar y pues toca también de todas formas anexarlo a este permiso. Este como tal es el permiso de la solicitud de concesión de aguas superficiales. Y bueno, ya junto con este formato se deben anexar unos documentos. Entonces, digamos, en caso de que sea una sociedad, se anexa el certificado de existencia y representación legal, el cual no debe ser expedido con un término mayor a 3 meses. Para las juntas de acción comunal, también se anexa el certificado de existencia y representación legal o un documento que pues haga sus veces. Y este también pues no debe ser expedido mayor a 3 meses. Ya si es propietario del predio, también se adjunta el certificado de tradición y libertad. En caso de que sea tenedor o poseedor, se debe anexar una prueba idónea que lo acredite como tal. En caso de los acueductos veredales y municipales, también es necesario adjuntar el censo de usuarios y el costo del proyecto, obra o actividad. Acá en este diagrama de flujo, lo voy a acercar, podemos ver mejor cómo, pues otra vez, cómo es el proceso. Entonces, el verde es lo que realizaría el usuario, lo que está en azul oscuro es lo que realiza el técnico, lo que está como en amarillo naranja es lo que realizaría el jurídico y ya lo azul clarito lo que hacen otras dependencias. Entonces, bueno, el usuario debe realizar el pago por servicios de evaluación. Luego debe radicar la solicitud de concesión de aguas superficiales. Esto se realiza en cualquiera de las oficinas de enlace de cada municipio, se puede realizar este trámite. Una vez radicada la solicitud de concesión de aguas, el técnico hace una verificación de los requisitos legales de la solicitud y revisa pues que esté completa la información. En caso de que no esté completa la información, pues se realiza un oficio con el cual pues se solicita que se complemente esa información, se notifica al usuario y pues ya él debe volver a completar la información y pues volver a radicarla. En caso de que la información ya esté completa, entonces pues se da un auto de inicio del trámite de solicitud de concesión de aguas superficiales. Este pues es notificado al usuario y también se publica en el municipio el aviso de concesión de aguas superficiales por si alguien pues quiere oponerse a esta solicitud. Después ya el técnico realiza una visita técnica de evaluación y emite un concepto técnico de evaluación. En caso de que pues, se requiera información adicional, se
se lleva a cabo un auto de requerimiento de información adicional que es notificado al usuario y pues ya él se pronuncia con esta información. En caso de que él no quiera seguir con el proceso, se lleva a cabo un autodesistimiento y pues se le notifica y ya se archiva. En caso de que él sí quiera seguir con el proceso, se hace la evaluación de la información adicional y pues se genera un concepto técnico de la evaluación y de esa información. Y ya pues se procede a generar otra resolución en la cual ya pues se otorga, en caso de que se otorgue, pues se notifica al usuario y ya sería el fin del trámite de evaluación de la concesión. En caso de que no se otorgue, pues se lleva a cabo la notificación al usuario y procede el recurso. En caso de que sí, se hace un pronunciamiento técnico o jurídico, se repone y ya. En caso de que no, pues ya todo se archiva y pues es el fin ya del trámite de la concesión. No se otorga. Pues acá les voy a mostrar un video en el cual pues también nos explican todo lo referente al permiso de concesión de aguas. Hola a todos, soy Víctor Guerrero, abogado, docente e investigador en Derecho. Hoy estoy acompañado de Laura Arias, estudiante investigadora. ¿Cómo está, Laura? Hola, profe. Muy contenta de darles la bienvenida a este espacio audiovisual creado por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Cali. Hoy hablaremos de un tema muy importante para todos nosotros, el trámite de concesión de aguas. Pero en primer lugar, profesor Víctor, coméntenos, ¿cómo se regula el derecho al agua en Colombia? En Colombia, el agua es un recurso o elemento natural, un bien de uso público o incluso puede llegar a ser un derecho fundamental. Todos los seres humanos podemos aprovecharlo, pero en cumplimiento de ciertas obligaciones legales, especialmente aquellas establecidas en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como del Decreto 1076 de 2015. En nuestro país, el agua es de dos tipos, de dominio público y de dominio privado. De dominio público son aquellas aguas que están en ríos y lagunas. De dominio privado, aquellas aguas que brotan y desaparecen en un mismo predio. En general, en nuestro país, las aguas son de dominio público y usted puede aprovecharlas para consumo doméstico, para sus abrevaderos o para uso industrial. Laura, al ser las aguas en su mayoría de dominio público, ¿cómo puedo acceder a un derecho para usarlas? Hay 4 formas: por ministerio de la ley, por permiso, por asociación y por concesión. En primer lugar, por ministerio de la ley, nosotros podemos captar agua de los ríos para bañarnos, para el uso doméstico, para nuestros abrevaderos, teniendo en cuenta que no necesitamos una autorización previa y el uso de esta agua es totalmente gratuito siempre y cuando no haya derivaciones. Por permiso, a modo de ejemplo, cuando queremos extraer sedimentos de un cauce para evitar así el desbordamiento del agua. Por asociación, cuando se crean empresas comunitarias o asociaciones para el uso del agua. Y por último, por concesión, cuando nosotros adquirimos el derecho al uso de las aguas para nuestros cultivos, para el riego, para el uso doméstico, siempre que haya derivación y para usos industriales. En este punto hay que tener en cuenta que no necesitamos hacer concesión para todo, sino que por regla general nosotros podemos adquirir el derecho al uso del agua siempre por ministerio de la ley y de forma gratuita. Profe, ¿y si quiero tramitar una concesión de aguas, cómo puedo hacerlo? Al ser la concesión una manera de adquirir el derecho a usar o aprovechar el agua, usted debe tramitar una autorización ante la autoridad ambiental. En general,
Las autoridades ambientales son las corporaciones autónomas regionales de su localidad. En nuestro caso, Corpo Nariño. Pueden iniciar el trámite el propietario o el tenedor o arrendador, obviamente con autorización del propietario. Recuerde definir el uso que le dará al agua antes de iniciar el trámite, pues la concesión se otorgará únicamente para dicho. ¿Y qué documentos debo presentar? En primer lugar, fotocopia de su cédula de ciudadanía. En segundo lugar, formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas, que lo encuentra en la página web de la Corporación Autónoma Regional. En tercer lugar, certificado de existencia o no de territorios titulados a resguardos indígenas o comunidades afrocolombianas. Este documento lo obtiene en la página web del Ministerio del Interior. Certificado de libertad y tradición de su derecho. Finalmente, debe anexar recibo de cancelación de los costos de evaluación del permiso de concesión, pues la autoridad ambiental visitará el predio en donde se concederá el derecho de agua. Existen algunos requisitos especiales. Si es una persona jurídica la que tramita, allegue copia de la cédula del representante legal, copia del acta de posesión del representante legal y registro único tributario bruto. Si tramita una concesión de aguas para consumo humano, debe tramitar antes una visita ocular ante la Secretaría de Salud de su localidad. Si tramita una concesión de aguas subterráneas, debe tramitar antes un permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. ¿Y cómo puedo saber si el trámite fue exitoso? 15 días después de la visita ocular, la autoridad ambiental decidirá mediante acto administrativo si se le otorga o no el permiso de concesión de aguas. Si la respuesta a su solicitud fue negativa, usted podrá interponer los recursos del acto administrativo. Hay que tener en cuenta que la concesión de aguas a usted le brinda el derecho del aprovechamiento del agua, pero también le da ciertos deberes y obligaciones. Entre ellos, las más importantes: elaborar un programa de uso eficiente y ahorro del agua, pagar una tasa de uso y renovar la concesión cada vez que el permiso finalice. La concesión no es vitalicia. Tenemos que tener en cuenta que no en todos los casos se necesita una concesión de aguas, sino que podemos adquirir el derecho de usos de aguas de dominio público por Ministerio de la Ley. Si tiene alguna duda, puede solicitar una asesoría especializada en los consultorios jurídicos y centros. Bueno, eso es lo referente a concesiones de agua y ya pues pasamos al permiso de vertimientos de agua residual. Natalia, una Dime. cosita. Hay una pregunta en el chat del señor Sonigret. Entonces, pues él está consultando qué sucede o cómo se soluciona cuando el uso de las aguas han sido tradición ancestral de algunos 100 años o más, cuando ni siquiera existía ni Corpoguavio ni la autoridad que se apropiara de las aguas. Bueno, es una pregunta un poco difícil, profe. No sé, la compañera, si le podríamos dar alcance. Ya pues por la normativa, pues sí o sí, si requiere el permiso de concesión de aguas, tiene que solicitarlo. Así pues ya sea una tradición, eso no, pues digamos como que la ley ya es para todos, entonces tendría que sí o sí solicitarla, digamos en el caso de que sea para uso, como lo habíamos de riego, uso industrial o alguno de los usos que pues mencionaba anteriormente. Vale, muchas gracias. Profe Sonigret, ¿tiene la palabra? Gracias, muy amable, ingeniero Edwin y Natalia y compañeros, buenas tardes. Pues a ver, la verdad siento pues como que sí, efectivamente la normatividad y las leyes en nuestro país siempre son como para el desguardo por un lado, y por el otro, cuando se tienen este estilo de condiciones que son de tipo ancestral, pues digamos que regular hacia atrás y pretender que se tienen procesos sancionatorios porque
se está dando el uso de un vertimiento de aguas termales que es nacimiento en una finca, pues para ser específicos, y eventualmente empieza un proceso sancionatorio que está como fuera de la ley o de los tiempos, ¿no? Porque por eso un proceso ancestral que se ha vivido de más de 100 años, desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en un proceso de uso de baños termales, y sacarla y ponerla en un pozo diferente, ya empiezan a correr un proceso sancionatorio, un proceso de investigación, cuando el corpogorio existía en el año 1890 y en 1910, ni en 1930, y pues a partir de cuando aparecen, ahora aparecen a hacer una consulta y hacer una investigación y entrar en procesos de sanción por supuestamente vertimientos o supuestamente por mal uso de las aguas, y entonces pues digamos hacer retroactivo un proceso, pues a mí me parece que se entra en un proceso como que no es del todo legal. Por eso la consulta. Pues sí, yo sé que en este momento la ingeniera Natalia tiene una información, y pues cuando uno está estudiando aprende cosas nuevas, pero los maestros y la experiencia no le enseñan qué pasa en un caso de estos, ¿no? Porque eso se vuelve como de alguna manera, llamémoslo así, no sé si arbitrario, si violatorio, si de alguna manera, porque digamos, si en el momento no hubo quien manejara las aguas o quien se apropiara de ellas, pues las normas han dicho desde hace mucho que el subsuelo es del Estado, que escasamente el suelo es por el que pagamos un impuesto predial. Entonces, igual, me queda esa duda, y por eso amplío, pues, digamos, la consulta como para de pronto dejarla ahí en el aire. Vale, profe. No, Contesto es muy con válida alguna. su consulta. Vamos a hacer lo siguiente, profe. Ya ahorita en un momento nos va a acompañar el líder del grupo de aguas, y pues con él vamos a hacer ya como tal la verificación de esa consulta. Entonces, por experiencia le comento que, pues, digamos que su punto de vista, pues, es válido, teniendo en cuenta que era un proceso preexistente, es decir, que, como Sí. usted decía, la corporación en ese tiempo no existía. Entonces, pues, nosotros nos basamos relativamente en la normatividad, pero ya de pronto para irnos un poco más a ese tipo de situaciones, le pediremos el favor, al final, pues la vamos a profundizar un poco para que todos también entiendan. Puede que hayan varios casos de esos. Entonces, muchas gracias, profe. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Listo, muchas gracias. Seguimos entonces y ya más adelantico por aquí otra pregunta de Paola. Ya las vamos a despejar más adelante. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con el permiso de vertimiento de aguas residuales. Bueno, este permiso pues lo otorga la autoridad ambiental también pues, a una persona natural o jurídica cuya actividad o servicio pues genere algún tipo de vertimiento a las aguas marinas o al suelo. Con vertimientos pues nos referimos como a la descarga final que se da a un cuerpo de agua o al alcantarillado o al suelo de elementos, sustancias o compuestos que tengan, que estén pues contenidos, digamos, en un medio líquido. Pues por lo general, en la zona rural pues no existe alcantarillado, que, pues, por lo general allí pues las descargas se dan a otro cuerpo de agua, al río, o al suelo, pero pues no hay como alcantarillado como tal, como de pronto ya lo hay en las zonas urbanas. Entonces, bueno, acá les voy según la ley, pues está prohibido realizar vertimientos en lo que es las cabeceras de las fuentes de aguas, también en los acuíferos, en cuerpos de aguas costeras que estén destinadas a recreación o algún uso que pues implique contacto primario. También está prohibido en sectores aguas arriba de las bocatomas para agua potable,
ya que pues se corre el riesgo de que pues los seres humanos o los animales pues tomen de estas aguas. En cuerpos de aguas que también pues la autoridad ambiental declare protegida. También está prohibido en calles, en canales o en sistemas de alcantarillados de aguas lluvias. También está prohibido el vertimiento de aguas sin tratar, que sean como provenientes del lavado de vehículos aéreos, terrestres o de aplicadores manuales y aéreos. Y está prohibido también todo tipo de vertimientos que alteren las características de un cuerpo de agua y todas aquellas que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. En cuanto a las responsabilidades que se deben asumir cuando no se tramita este permiso de vertimientos, pues son las mismas que se generan con la concesión de aguas. Entonces, pues la amonestación escrita, que se pueda llevar a cabo el decomiso de los elementos o los implementos que se usen para cometer esta infracción. También, pues, se pueden generar procedimientos sancionatorios, como las multas, la caducidad del permiso y la demolición de las obras o pues trabajo comunitario. Para la solicitud de este permiso, los documentos son muy similares a los de la concesión de agua, aunque hay otros. Entonces, bueno, para las sociedades se pide lo mismo, se pide el certificado de existencia, representación legal, igual para las juntas de acción comunal. Para el propietario, tenedor o poseedor, el certificado de libertad, y tenedor y poseedor, también pues la prueba que acredite que lo acredite como tal. Aquí pues se ve también anexar pues la localización ya sea la planta, la central eléctrica, la clase, la calidad y la cantidad de los desagües. Se debe hacer una descripción, unas memorias técnicas, diseño y planos del sistema de tratamiento que pues se propone para esas aguas. También se debe llevar a cabo la caracterización de esas aguas, la cual pues este muestreo debe estar expedido por un laboratorio acreditado o pues que se encuentre en proceso de acreditación, en el cual se caracterice el afluente y efluente del sistema de tratamiento, indicando el tiempo de retención. Se debe también elaborar un documento en el cual pues se anexe nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, el costo del proyecto. También pues se debe realizar un pago por el servicio de evaluación. Digamos que el costo de este permiso pues también varía del tamaño del proyecto. Se debe especificar la fuente de abastecimiento de agua, indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece, las características de las actividades que generan el vertimiento, un plano donde se identifique el origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo, el nombre de la fuente que pues va a ser receptora del vertimiento, el caudal de descarga. Este debe estar expresado en litros por segundo, la frecuencia de la descarga expresada en días por mes, tiempo de descarga expresada en horas por día, el tiempo de flujo de la descarga indicando si es continuo o si es intermitente. También se debe llevar a cabo una caracterización actual del vertimiento existente de acuerdo con la norma de vertimientos vigente. Se debe especificar también la ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas, diseños de ingeniería, planos en detalle del sistema de tratamiento y las condiciones de eficiencia de este sistema. Un concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal.
Y se debe llevar a cabo una evaluación ambiental del vertimiento, que pues debe ser presentada también por el usuario que desarrolle la actividad. También se debe generar el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, y en caso de que se vierta a una fuente hídrica superficial, se debe tramitar también el permiso de ocupación de cauces. Ese ya es otro permiso adicional. Igual que pues, con el permiso de concesión de aguas, cuando ingresamos a la página de la corporación, pues esto es lo que nos va a aparecer. Entonces, lo mismo, también este se tramita el trámite se puede hacer en cualquiera de las oficinas de enlace, y pues acá nos muestra lo mismo en caso de que sea ciudadano, extranjero, instituciones, organizaciones. En caso de que sea ciudadano, entonces acá está. Entonces, este es el formato único nacional de permiso de vertimientos a cuerpos de agua. Entonces, pues igual acá nos pide como los datos del solicitante, nos pide la información también general del predio para la cual se solicita el permiso, una información general de la actividad económica, y pues ya acá nos empieza a solicitar pues datos como del vertimiento. Entonces, tipo del cuerpo receptor, ya sea lótico, léntico, mar. Esto es, acá es la información a dónde se va a descargar el vertimiento, esas aguas residuales. Entonces nos dice el tipo de vertimiento, ya sean aguas residuales domésticas o aguas residuales no domésticas, el tiempo de descarga, la frecuencia, el caudal máximo, el caudal aproximado, perdón, y el tiempo de flujo de descarga si es continuo o es intermitente. Igualmente acá nos pide como observaciones para llegar a ese punto, y es como tal lo que pide el formato. Y pues acá también les voy a mostrar un video que pues también nos explica todo lo relacionado con este permiso. Vamos a referirnos ahora a la segunda actividad que habíamos establecido para el día de hoy, que requiere de algún tipo de permiso o autorización para poderse realizar. Vamos a hablar entonces de el permiso de vertimientos. ¿Qué entendemos por vertimientos? Toda aquella actividad de disposición final de residuos de agua que pueden llevar también algún tipo de sólido, grasas o aceites que depositamos ya sea a una fuente hídrica superficial o al suelo. Entonces, la primera distinción que vamos a realizar en los vertimientos es el tipo de fuente receptora. Podemos realizarlo ya sea a un río, a una laguna, al océano, en cuyo caso será una fuente hídrica superficial, o lo podemos realizar infiltrándolo en el suelo a través de lo que conocemos como los pozos sépticos. Es importante entonces aclarar que en cualquiera de las dos situaciones, para poderse realizar, se requerirá de un permiso de vertimientos. Por otro lado, vamos entonces a distinguir entre los dos tipos de vertimientos posibles, domésticos e industriales. En el caso de los vertimientos domésticos, estos se generan a partir de actividades propias del ser humano. Lavado del hogar, actividades de cocina, lavado de ropas o las actividades fisiológicas que realizan los seres humanos y que generan desechos. En este entendido, cuando la actividad es una actividad propia del ser humano, el vertimiento que se genera allí es de carácter doméstico. Por el contrario, cuando realizamos una actividad que genera un vertimiento a partir de la transformación de materias primas, pues en ese caso estamos hablando de un vertimiento de carácter industrial. Este es de suma importancia tenerlo claro, porque este tipo de vertimientos es el que puede ocasionar, dadas las características propias de cada procedimiento, de cada proceso industrial que se realice, puede generar desperdicios que sean potencialmente peligrosos y generadores de daños graves e irreversibles para el ambiente, a través de químicos, a través de
desechos biológicos también que puedan, digamos, comportar un grado de contaminación tal que genere la contaminación de ríos, de quebradas, del mismo océano y de aguas subterráneas. En este entendido, es importante también establecer que en los hogares, por lo general, no requerimos de un permiso de vertimientos. Y esto es porque cuando construimos una vivienda que se encuentra en el sector urbano, esa vivienda, para poderse construir, se requiere de una disponibilidad de servicios. Dentro de esa disponibilidad de servicios está la disponibilidad de conectarse a la red de alcantarillado. En este entendido, lo que hacemos es conectarnos a una red preexistente de alcantarillado de un prestador de servicios, para el caso de la ciudad de Armenia, las empresas públicas de Armenia, y este prestador conduce el agua residual a través de colectores, interceptores, hasta plantas de tratamiento de aguas residuales, donde realiza el tratamiento de las aguas para luego hacer la disposición final de las mismas. Entonces, no es que no se requiera el permiso de vertimiento. El permiso de vertimiento sí se requiere, pero quien lo tramita y lo obtiene no es el usuario generador, sino que es la entidad prestadora del servicio de alcantarillado, quien para poder realizar el vertimiento final necesitará tener o contar con este permiso de vertimientos. Así las cosas, es necesario aclarar que si no se cuenta con una red de alcantarillado de un prestador, ahí sí, el mismo usuario que genera el vertimiento es el que debe tramitar y obtener el permiso. Esto es lo que suele suceder en las áreas rurales, donde no hay un sistema de alcantarillado y donde en las fincas o en cualquier predio donde se requiera realizar un vertimiento, pues habrá que tramitar antes de realizarse. Recuerden ustedes, estamos en el principio de prevención, necesitará tramitarse el permiso de vertimiento. En este entendido, vamos a referirnos específicamente entonces a los dos tipos de vertimientos existentes, el doméstico y el ilícito. En el doméstico es importante establecer que no se requiere como tal una evaluación ambiental. Una situación que pueda ser potencialmente dañina para el ambiente. En consecuencia, a menos de que estemos hablando de un conjunto residencial, donde la norma allí sí lo establece, no se requerirá entonces como tal una evaluación ambiental del vertimiento. Se requerirá una información técnica mínima, básica, con la cual la autoridad ambiental determinará la viabilidad o no del otorgamiento del permiso de vertimiento. Por el contrario, cuando estamos ante una actividad de carácter industrial que genera un vertimiento del mismo tipo, allí sí necesitaremos lo que se llama una evaluación ambiental del vertimiento. La evaluación ambiental del vertimiento es entonces un documento de carácter técnico que lo que hace es determinar cuáles son las características que va a tener ese vertimiento antes de realizarse, con la finalidad de poder detectar cuáles van a ser cuál va a ser, por ejemplo, el caudal que va a tener ese vertimiento, cuáles van a ser los agentes contaminantes que van a haber en ese vertimiento, de tal forma que se pueda determinar qué tan dañino o no puede ser la realización de esa actividad. Piensen ustedes, por ejemplo, en una fábrica o piensen ustedes, por ejemplo, en una planta procesadora de alimentos, donde van a existir determinados insumos químicos, biológicos, que se van a combinar con el agua que sea necesaria para poder realizar la transformación de esas materias primas y que por lo tanto van a ir en el vertimiento final que se realiza. En ese entendido, la evaluación ambiental del vertimiento lo que va a realizar es, o lo que va a generar más bien, es una información técnica que va a servir para dos cosas. Primero, para establecer el grado de impacto que va a tener el vertimiento
Y segundo, para establecer las características que debe tener la planta de tratamiento de aguas residuales que se requiere para poder garantizar la remoción de los contaminantes que pueda tener ese vertimiento. Entonces, por lo general, estas plantas de tratamiento van a tener unos filtros donde en esos filtros se van a atrapar esos principales agentes contaminantes, como por ejemplo aquellos de carácter físico o sólidos más bien, los de carácter biológico, los de carácter químico, los lodos, los aceites, las grasas, de tal forma que cuando se realice el vertimiento final, este cumpla con unas características mínimas que garanticen que no va a generar daños graves a la fuente receptora final. Recuerden ustedes, puede ser o una fuente superficial o una fuente subterránea. De esta forma, la planta de tratamiento de aguas residuales lo que va a garantizar es cumplir con unos parámetros que son los parámetros establecidos en la resolución 631 de 2015. La resolución 631 de 2015, según el tipo de actividad, es decir, Perdón, ¿qué pasó? Que no se escucha nada. Sí, señora, qué pena. Es que como se está proyectando desde las diapositivas, no hay la posibilidad de que el sonido salga directo. Entonces, eso se puede hacer cuando se comparte una pestaña. Entonces, el video está incrustado dentro de las diapositivas. Se escucha un poquito de interferencia, pero bueno, vamos a retomar donde íbamos. Vamos a referirnos ahora a la segunda actividad que habíamos establecido para el día de hoy que requiere de algún tipo. Vamos a referirnos ahora a la segunda actividad, biológicos que se van a combinar con el agua que sea necesaria para poder realizar la transformación de esas materias primas y que por lo tanto van a ir en el vertimiento final que se realice. En ese entendido, la evaluación ambiental del vertimiento lo que va a realizar es, o lo que va a generar más bien, es una información técnica que va a servir para dos cosas. Primero, para establecer el grado de impacto que va a tener el vertimiento y segundo, para establecer las características que debe tener la planta de tratamiento de aguas residuales que se requiere para poder garantizar la remoción de los contaminantes que pueda tener ese vertimiento. Entonces, por lo general, estas plantas de tratamiento van a tener unos filtros donde en esos filtros se van a atrapar esos principales agentes contaminantes, como por ejemplo aquellos de carácter físico o sólidos más bien, los de carácter biológico, los de carácter químico, los lodos, los aceites, las grasas, de tal forma que cuando se realice el vertimiento final, este cumpla con unas características mínimas que garanticen que no va a generar daños graves a la fuente receptora final. Recuerden ustedes, puede ser o una fuente superficial o una fuente subterránea. De esta forma, la planta de tratamiento de aguas residuales lo que va a garantizar es cumplir con unos parámetros que son los parámetros establecidos en la resolución 631 de 2015. La resolución 631 de 2015, según el tipo de actividad, es decir, dependiendo de si es una actividad minera, de si es una actividad de manufactura, va a establecer unos requisitos mínimos, o mejor, unos parámetros mínimos
que se debe cumplir para cada uno de estos vertimientos con la finalidad de asegurar a través del principio de prevención que estas actividades no van a generar daños graves e irreversibles para el ambiente. Listo. Y ahora sí, pues si tienen preguntas, pues nos escuchamos. Bueno, entonces, escuchábamos muy atento la introducción de nuestra profesional Natalia Prieto, ingeniera Natalia. Ingeniero. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a dar paso en esta parte del orden del día, pues a la interacción de cada uno de ustedes para aclarar dudas como las que tenía el profesor anteriormente, que hacía pues la observación, la pregunta, la inquietud, al igual que veo por aquí también a Paola Rodríguez, que hace también una pregunta sobre las piscinas. Dice que las piscinas de aguas termales tienen concepción de agua. Claro que sí, bueno, pero es un tema que lo va a abordar a continuación nuestro profesional que nos acompaña, el ingeniero Giovanni, para aclarar todo este tipo de inquietudes, todo este tipo de preguntas que ustedes tienen referente a este importante tema de legalidad ambiental que se trató en esta tarde. Entonces, vamos a dar paso al ingeniero Giovanni para que nos cuente un poquito también él desde su punto de vista y a la vez pues haga respuesta a las preguntas que ustedes tengan para esta tarde. Ingeniero Giovanni, saludarlo, darle la bienvenida a este semillero 3.0 y en este punto tan importante que es la legalidad. Muchas gracias, compañero Eiber. Un saludo muy especial, muy buenas tardes para todos los asistentes a estos espacios que me parecen supremamente interesantes y obviamente al grupo de negocios verdes ahí desde la subdirección de planeación, a nuestros productores de la jurisdicción y quienes prestan pues estos servicios. Excusarme porque pues se me cruzó la reunión con un tema acá del grupo de la Subdirección de Gestión Ambiental, no los pude acompañar desde el comienzo, me conecté hace un rato, entonces de ahí ver como para obviamente atender como las inquietudes y las solicitudes, las dudas que tienen pues digamos los productores y las personas que forman parte de la ventanilla de negocios verdes. Yo prefiero obviamente manejarlo dándole la palabra a ellos, que ellos nos comenten cuáles son los interrogantes, además que veo que pues la presentación que se hizo en tema de trámites ambientales, pues alcanzar ahí la última partecita del tema de permisos de vertimientos, pero no importa, para eso estoy acá ya conectado con ustedes, para poderlos acompañar en este proceso y pues orientar esas dudas y esas inquietudes que tengan. Entonces, yo les doy la palabra, David, y obviamente yo les voy aclarando y despejando las dudas del que tenga cada uno de los usuarios y pues de antemano decirles que pues para eso estamos nosotros aquí en la Autoridad Ambiental, que nosotros somos la parte misional de la entidad y que obviamente una de nuestras funciones y de nuestras obligaciones como funcionarios de la entidad es hacer ese acompañamiento técnico para que ustedes puedan llegar a legalizar todos sus trámites ambientales y como lo ha dicho el señor director, la idea es que todos podamos estar articulados en el mismo sentido y que cada una de sus actividades que se desarrollen en cada uno de sus predios, en cada uno de sus municipios, estén acordes, estén centrados en lo que dice la normatividad ambiental vigente. Ok, ingeniero Giovanni. Pues ahí son varias dudas que han salido durante el transcurso de la clase. El ingeniero Edwin Celis pues tiene recepcionado algunas de estas inquietudes. Voy a darle la palabra a él también
y pues ahí iniciamos con la participación de cada uno de los estudiantes para que usted reflexione las preguntas, ingeniero Giovanni, y poderles ir dando claridad. ¿Listo? Entonces, ingeniero Edwin, tiene la palabra. Muchas gracias, David. Giovanni, agradecerle muchísimo por la asistencia. Como usted bien lo dice, estos espacios fueron creados exclusivamente para atender las necesidades pues, de la comunidad, especialmente para algo que nosotros queremos desarrollar y que nos pusimos como meta este año, poder llevar negocios al tema de marca país. Entonces, dentro de todo este tema de legalidad, las exigencias pues, del ministerio son un poco más grandes. Hemos estado haciendo algunas visitas técnicas en compañía pues, de algunos profesionales de gestión ambiental. Vienen visitas de pronto un poco más adelante en las cuales vamos a permitir, en este caso, despejar todas las dudas y reunir toda la documentación pertinente para nosotros poder hacer la postulación. Específicamente por eso y además porque nuestra misionalidad como autoridad ambiental nos obliga a que cumplamos la norma. Entonces, pues no son cosas como les hemos dicho en otros espacios que desde aquí los verdes habíamos nosotros establecido, sino que simplemente nos estamos basando en las directrices pues como tal del ministerio. Perdón que están por aquí en un micrófono, Fernando. Ya un momento ya les damos la palabra. Hay unas preguntas en el chat que creo que David te dio el alcance para el profesor Oscar Rodríguez. También creo que está Alejandro Carrillo. Y si otras personas, pues aprovechemos este espacio, para eso también era mi intervención. Tenemos aquí a la persona indicada, quien está manejando todo el tema de trámites. Entonces, digamos que nosotros cuando iniciamos negocios verdes, fuimos bastante permisivos, porque pues en ese tiempo lo que se hacía es, primero pues identificar, caracterizar y como tal, ya hay negocios que tienen con nosotros desde que iniciamos en el 2017, 6 años aproximadamente. Entonces, pues llegó la hora de que dejemos todos los documentos, pues como tal, como soporte, ya que el nuevo Plan Nacional de Negocios Verdes, pues obliga como tal que las actividades productivas, pues generen impactos positivos y también pues que lo soporten a través de todo el tema permisivo. Entonces, muchas gracias, Giovanni, y vamos a darle la palabra aquí a cada uno. Aprovechen el espacio, como les mencionaba, y pues producto de esto vamos a desarrollar para la siguiente clase lo que hablaba Natalia de esos programas de uso eficiente, los cuales les sirvan a ustedes como insumo y también como respaldo documental para poder desarrollar algún tipo de trámite. Entonces, muchísimas gracias, aquí estamos muy pendientes y visitas que vamos a hacer para el segundo semestre del año, nos vamos a apoyar, si es el caso, que quiera con el grupo de aguas de la corporación. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Edwin, por estas aclaraciones. Quisiéramos darle la palabra antes de Corgachalá, que está levantando la mano, al profe Oscar, si está por ahí, para que pues manifieste su inquietud, ya que está con nosotros el profesional que le puede pues, ayudar a aclarar esta importante pregunta que nace. Entonces, profe Oscar, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes una vez más para todos. Creo que alcancé a ingresar una vez más casi a tiempo. Lo que estaba comentando el ingeniero Edwin, pues creo que me perdí todo, pero bueno, capto que tiene que ver con la legalidad de participar en la ventanilla de negocios verdes y que tengamos pues de manera estricta el cumplimiento, así como lo que alcancé a captar. En cuanto a mi pregunta, pues de todas maneras sí tiene que ver pues con el tema del uso de aguas y pues desde el tema de cómo solucionar y cómo no ser retroactivos en el proceso sancionatorio, llamémoslo así, a un ejercicio que se viene desarrollando desde la ancestralidad con 100 o más años de uso de aguas termales específicamente en un pozo en el que había romerías durante muchos años de la existencia de los abuelos y bisabuelos,
y pues en la actualidad entonces se empieza a aplicar como un sentido legal de conceptos nuevos sobre la reglamentación, sobre lo que establecen las diferentes corporaciones para el uso de esas aguas y por supuesto pues el vertimiento y todo ese estilo de cosas que pues son normales, y el hecho de que se haya, digamos, transformado hace mucho más tiempo y mirar cómo lo que era un pocito rudimentario pues se convierte en una zona medicinal un poco más amplia, pero entonces empiezan procesos, digámoslo así, sancionatorios por elementos que ya estaban con todo el tiempo del mundo anterior a ello y anterior a que una alcaldía, una gobernación, una corporación autónoma entrara a regular y a establecer normas. Y pues yo escribí ahí apropiarse del agua, pues indudablemente pues en la tradición del ancestro siempre se ha creído que yo soy el dueño de la agüita, de mi aljibe, de mi nacimiento, de lo que yo tenga. Y pues entonces cuando viene otro a decirme que no, que yo no soy el dueño y más que mi abuelo y mi tatarabuelo y todos fuimos dueños y hemos venido por herencia y tradición conservándolo, entonces viene a ser un poquito, decía, atropellante, de alguna manera ilegal, el ejercicio de querer plantear unas leyes nuevas a una no regulación previa, pero que por tradición, como cuando se mantiene, no sé, un camino por un determinado lugar, donde todos lo usamos, donde fue para llevar nuestros elementos de construcción, de agricultura, etcétera, y pues eso es una servidumbre que se estableció desde años anteriores y siglos, llamémoslo así, y en esa misma analogía, pues entonces ese estilo de servidumbre de aguas en las que se tenía un proceso de uso medicinal y de romería de personas, cuando se le da un ajuste pequeño, entonces se vuelve ilegal. Entonces, ¿cómo entrar a darle una solución pues para que conciliemos todos los intereses y no entremos en multas, en atropellos, en ilegalidades como tal? Esa es como la pregunta básicamente. David, es que estaba viendo que el ingeniero Diego tiene la mano ahí levantada. No sé si el ingeniero Diego va a intervenir ahí frente a Sí, gracias, Inge. Giovanni. No era para eso, pero ya está. No, era que con respecto a lo que decía San Miguel, quería hacer como un paréntesis ahí, sí. Digamos que en el marco de las concesiones de agua y todo eso, pues hay unos permisos de servidumbre que creo que es lo que vienen hablando. Discúlpenme, hasta ahora me conecté, pero recuerden que las servidumbres son código civil, no es, digamos, norma ambiental. Por eso las servidumbres se legalizan en el marco de los inspectores de policía y precisamente, perdóname lo redundante, de ese código civil. Entonces, digamos que nosotros no tenemos una competencia directa en las servidumbres, simplemente que por ser un derecho al agua y como está establecido en el decreto 2811 del año 74, pues todos deben tener el acceso al agua, pero nosotros no podemos en una concesión de agua de una vez otorgar la servidumbre porque nos saldríamos de las competencias. Entonces, tenemos es que trabajar de la mano. Cuando ustedes tienen la concesión, ir con el inspector cuando no hay un acuerdo con el usuario que no los deja pasar, o el señor que no los deje pasar por su predio, para que lleguen a unos acuerdos. Y eso uno lo entiende porque muchas veces la gente piensa que por tener la concesión de agua entonces puede romper la cerca del vecino, botar una manguera y no pasa nada. No, eso sí no se puede hacer. Es que siempre debe haber un acuerdo entre las servidumbres, pero se sale, quería solo como cerrar con eso para no extenderme, se sale un poco de las competencias, o un poco no, sino totalmente de las competencias de la corporación. Nosotros somos temas ambientales o código ambiental, y el otro sería código civil. Giovanni, ahora sí lo dejo, era solo ese apuntico de lo que decía mi amigo Sonigret. Muchas gracias, Inge. Sí, y obviamente pues para el profesor, muchas gracias por su participación, y obviamente estos espacios son precisamente para poder resolver esas dudas, esas inquietudes. Profe, un tema, y usted lo trata. Sí, desde muchos años atrás,
los antepasados habían venido haciendo o han venido haciendo uso del recurso. Y obviamente si lo analizamos no solamente en el componente de agua termal, agua termomedicinal, sino simplemente con el mismo consumo, con el mismo uso doméstico de los aljibes, de los nacederos, de los ríos, de las quebradas que existen dentro de nuestro territorio. Como lo acaba de mencionar el ingeniero Diego, nosotros como autoridad ambiental obviamente nos basamos en la normatividad ambiental, Código Nacional de Recursos Naturales, que es el decreto ley 2811 del 74, hoy en día regulado por el decreto 1076 del 2015, que cogió y compiló pues una serie de decretos y de normatividad ambiental, y pues obviamente siguen siendo nuestros dos pilares para todo el marco ambiental. ¿Y qué quiere decir eso, profe? Quiere decir que más allá de que nuestros antepasados hayan hecho uso del recurso pues en ese tiempo, teniendo en cuenta de que el decreto nace que en el año 1974, a partir de ese momento es que las autoridades ambientales y quienes hacían sus veces en el territorio solicitan a que las personas, y obviamente tanto personas naturales o jurídicas que hagan uso del recurso hídrico, deben legalizar ese uso del recurso y esas actividades ante las autoridades competentes. ¿Sí? Acuérdense que nosotros iniciamos por allá desde hace muchos años con el tema del Inderena, después con el tema de CAR, y así sucesivamente hasta que hoy en día nos constituimos como autoridad regional del Guavio, que somos una corporación autónoma, pero que obviamente estamos en el marco de lo que dice la normatividad ambiental. En ese orden de ideas, profe, para que se pueda hacer la actividad, la corporación requiere y ha requerido a todos los usuarios que hemos identificado dentro del territorio a que legalicen esas concesiones de aguas para el uso. Si bien es cierto, esos componentes que tiene y esas condiciones que tiene el agua termal, que precisamente lo hace un agua termomedicinal, un agua con propiedades para pues tratar varios temas desde la salud, desde el tema deportivo, desde el tema terapéutico, no lo exime de que debe solicitarse el permiso de obtención de la concesión de aguas ante la autoridad ambiental. Por eso, digamos, lo que en el primer espacio que nosotros tuvimos con la ventanilla de negocios verdes el año pasado en Gachetá, pues le hacíamos la explicación y hacíamos la invitación a todas las personas que estaban interesados y que formaban parte de la ventanilla, que no tuvieran sus trámites legalizados, de que lo hicieran, de que aprovecháramos estos espacios, y que esa es la iniciativa desde la Subdirección de Planeación en cabeza del ingeniero Diego y obviamente desde la Dirección General en cabeza del ingeniero Marcos. Entonces, digamos lo que en cuanto al cumplimiento de la normatividad ambiental, sí se requiere de que las personas que en este momento tienen actividad y prestan un servicio a la comunidad recreativo, así sea a baja escala, así sea de la manera más rudimentaria posible, pero que yo estoy permitiendo de que a mi predio o al predio donde estoy llevando el agua, entre personas y utilicen el recurso con otros fines distintos a que el agua nace y corre por una escorrentía y se une a un cauce natural superficial, ahí automáticamente yo ya estoy alterando las condiciones del recurso. Estoy haciendo una captación, estoy haciendo una derivación y por ende estoy haciendo un uso del recurso. Entonces, en ese orden de ideas es cuando la autoridad ambiental entra y requiere al usuario cuando lo identifica y le dice, venga, yo lo invito a que se una a la autoridad ambiental, a que haga su trámite ambiental. Nosotros prestamos la asistencia técnica para que el usuario pueda llegar a esa legalidad, y son temas que se deben tratar con especial atención. ¿Por qué? Porque para efectos de yo poder tener el uso del recurso para el uso termal, valga la redundancia, yo necesito de una caracterización físico-química y microbiológica del recurso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si bien es cierto el agua puede ser utilizada con fines medicinales, ¿sí? Hay otros que lo prestan con usos recreativos, como son, digámoslo, los voy a aterrizar más geográficamente en inmediaciones del municipio de Gachetá y Junín, que es donde operan las centrales, digámoslo así, pequeñas centrales de termales que prestan el servicio. Está Las Palmas, está del señor Rodulfo, bueno, hay otros que han querido ir incursionando en el tema. Entonces, a todos ellos los hemos llamado a que formen parte de la legalidad
porque independientemente de ellos se están prestando un servicio de puertas abiertas para la comunidad, y pues estas aguas tienen que ser objeto de un estudio, de un análisis físico-químico y microbiológico para determinar cuál es su condición, y si antes de la prestación de ese servicio yo tengo que hacer un pretratamiento para garantizar de que esas aguas no me vayan a generar, por el contrario, alguna afectación pues en la salud humana. Entonces, por ello la invitación es a que se hagan esos procesos de legalización de esas concesiones. Nosotros estamos prestos acá desde el Grupo de Aguas, como lo decía inicialmente el ingeniero Edwin, hacer ese acompañamiento técnico. Siempre le he dicho al ingeniero Diego y siempre le he dicho al ingeniero Edwin que cuando necesiten el apoyo del grupo técnico, pues que está en este momento bajo la dirección que yo hago, que siempre van a ustedes a contar con ese apoyo técnico para no solamente estos espacios de manera virtual, sino ir a la presencialidad, ir a campo, verificar cómo se están haciendo esas situaciones. Ya lo pudimos hacer en Gachetá, en la vereda de Saque, en un espacio, ya pudimos ir a conocer la situación, y obviamente de ahí es que parten varios interrogantes, que era lo que decía el profesor, de que llegara a un proceso sancionatorio. Pero ¿por qué, digamos, se llegó a un proceso sancionatorio con algunas de las actividades, profe? Porque la corporación en varios momentos requirió, identificó la actividad y llamó al usuario y le dijo, venga, legalícese, esta es la documentación técnica que usted tiene que aportar para que usted quede legalizado con su concesión de agua, nosotros podamos otorgarle un caudal de la fuente hídrica. Pero desafortunadamente en su momento, cuando el usuario hizo la solicitud, no alcanzó a llegar al 100% de los requerimientos. Y obviamente pues se ha determinado, se ha evidenciado que existe la actividad. Entonces, al yo hacer una actividad, o sea, al yo utilizar hacer el uso del recurso hídrico bajo unas condiciones de captación y de uso, automáticamente la corporación me dice que yo ya lo catalogo como, a la persona la puedo llegar a catalogar como un captador ilegal del recurso hídrico. Más cuando de alguna manera yo pueda estar recibiendo un sustento o un beneficio económico por la prestación de ese servicio, por esa actividad. Entonces, por ende, nosotros como autoridad ambiental estamos prestos, profe, a hacer esos acompañamientos técnicos, a hacer el acompañamiento técnico a la Subdirección de Planeación para que todos estos procesos, todos estos proyectos lleguen a cumplir al 100% de los requerimientos de la normatividad ambiental y estar en ese marco para que cuando seamos objeto de visitas, de seguimientos por parte pues, de los órganos de control, podamos tener todo firme, podamos mostrar que obviamente son empresas o son prestadores que están cumpliendo con todo lo que compete a la normatividad, al decreto 1076, y obviamente para estas personas que están interesados en continuar con esta actividad de uso recreacional y terapéutico con el tema de aguas termales, tenemos que reunirnos porque obviamente tenemos que establecer unos criterios para los parámetros de caracterización físico-química y microbiológica. Vuelvo y repito, porque no estamos exentos de que una persona pueda llegar a consumir el agua termal y al desconocer las propiedades físico-químicas en ese campo, podemos estar incurriendo pues en faltas, ¿sí? Y entonces, por ende, la corporación debe garantizar que cuando otorga una concesión de aguas de este tipo, está cumpliendo con todos los parámetros estándar que pide la norma para que no vaya a generar ningún tipo de afectación a la salud humana. Pues digamos lo que es en el marco de las concesiones. Los permisos, los procesos administrativos de carácter sancionatorio que en su momento la corporación haya formulado y haya iniciado en contra de algún usuario que presta esta actividad, deben estar en el marco, profe, deben estar en el marco de incumplimientos a la normatividad. Incumplimientos de pronto, quizá, creería que es el más fuerte, es el de hacer uso del recurso sin contar con la respectiva concesión de aguas. Eso se traduce en incumplimiento a una actuación administrativa de requerimiento formulado por parte de la corporación. Entonces, igual, si hay un proceso sancionatorio que usted ya tenga plenamente identificado, lo podemos ubicar con Edwin y con el grupo de negocios verdes, miramos en qué etapa del proceso se encuentra, lo hablamos con el grupo jurídico y también podemos organizar una mesa de trabajo con ellos para mirar
en qué etapa del proceso se encuentra y cuál fue la situación que lo llevó a su formulación o por lo menos a una indagación en preliminar, porque tuvo que haber iniciado por ahí, tuvo que haber iniciado por el tema de una indagación preliminar, por un recorrido de control y vigilancia que hubiera podido hacer la autoridad ambiental o porque simplemente un tercero puso una queja identificando algún tipo de acción o de algún tipo de impacto que posiblemente se haya podido generar. Entonces, digamos lo que esa es el tema. La documentación básica que se necesita para solicitar una concesión de aguas de este tipo es el Formulario Único Nacional de Concesión de Aguas, la fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular del predio y del titular del trámite, porque en algunos casos quien pide la concesión no es el titular del predio, sino un arrendatario, un poseedor o un tenedor del predio. Si es persona jurídica, necesitamos toda la documentación que lo acreditan, la representación legal de la junta de la empresa que está constituida. Necesitamos diligenciar, llenar un PUEA, un programa de ahorro, un plan de ahorro y uso eficiente del agua, porque pues esta actividad por los volúmenes de agua que se manejan y por la importancia requieren de la formulación de unos programas de ahorro y uso eficiente de acuerdo con la normatividad. Entonces se debe establecer los criterios para ese documento. Nosotros desde acá de la corporación también prestamos esa asesoría técnica de la lista de documentos y de pasos que debe contar el programa de ahorro y uso eficiente. Y lo que nos quedaría pendiente para poder llegar a la legalización de la documentación sería concertar con el usuario o con el propietario o dueño de la actividad cuáles son los parámetros que se requieren de acuerdo con la normatividad vigente, que se deben se deben realizar caracterización, cuyas caracterizaciones tienen que estar avaladas por un laboratorio certificado por el IDEA. Más allá de ello, si es una concesión mayor a 1 litro por segundo, automáticamente se deben presentar diseños, planos y memorias técnicas del sistema de captación o de la obra de captación. Si la concesión de aguas no supera el litro por segundo, nosotros como autoridad ambiental tenemos 2 obras tipo, 2 diseños, planos y memorias técnicas acogidos para todos nuestros usuarios en la jurisdicción cuando otorgamos concesiones menor a 1 litro. Es una obra que llevada a economía hoy en día, costos y presupuesto, estamos hablando de que es una obra que oscila entre los 350.000 y 500.000 pesos en los 2 tipos, teniendo en cuenta la cantidad de red de conducción que tengan que implementar o la condición de estructura. Una es una estructura pues en concreto, en ladrillo, digámoslo así, en material, y otra es un sistema portátil en PVC, en plástico. Entonces, digamos que optamos por esos 2 sistemas que se tienen a disposición cuando las concesiones son menores a 1 litro. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto, profe, aquí estoy y pues para todos para poder de una vez ir como aclarando estos temas. Perdón, ¿puedo intervenir? Muchas gracias, ingeniero. Sí, claro, profe, tiene la palabra. Bueno, gracias. Haciendo un poquitico de claridad frente al tema de la analogía con la servidumbre, pues de todas formas en el servicio del agua, pues está dentro del propio predio y pues no se establece ninguna servidumbre, sino pues está dentro de. El tema es ahí frente a cómo constituirme entonces en parte civil frente a una situación que está muy clara y es que pues se inició un proceso, hay en este momento ya una propuesta de sanción, pero se inició un proceso equivocadamente, por decirlo de alguna manera, la persona entregó un poder a otro y sin embargo siguieron actuando contra la persona que hizo, que entregó el poder. Entonces llegan a última instancia sanción contra el que ni siquiera se enteró del tema porque había entregado un poder y dentro del ejercicio de la administración de la entidad Corpo Guavio se dieron algunas confusiones y no se dio, ni se fue, digámoslo así, no se repercutió contra quien debería ser, sino contra otra persona, por supuesto perjudicando. Entonces, hago todas estas preguntas porque entonces entiendo que debo ser como samaritano de algo o abogado del diablo para verificar esa situación tal cual. Porque pues si yo le doy un poder a usted y siguen actuando contra mí y usted como apoderado nunca se entera de las cosas y luego vienen aquí a sancionarme, pues entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Pues decirle, no, hable con mi apoderado, a quien le di el poder. Pero mientras eso surtieron 4 o 5 años de investigación y consulta,
y a su vez, pues entonces se llega a una conclusión relativamente equivocada por una parte. Por la otra, hasta donde alcanzo a entender, pues yo sé que el tema de reglamentación es válido para todas las entidades, pero pues con todo cariño no es lo mismo que yo mueva aquí en mi casa una carretilla de recebo a una empresa como Paz del Río que me saca toneladas de hierro. Y entonces tengo que cumplir las mismas condiciones que cumple Paz del Río, o a Paz del Río de pronto le dan algunas concesiones, pero yo como soy el pobrecito, entonces yo sí tengo que cumplirlas todas. Son elementos en los que tendríamos que verificar muy claro eso, y pues estoy en plan sí de que entonces miremos de qué manera nos podemos comunicar telefónicamente, en una llamada virtual o algo, pues para ejecutar el caso de manera diferente, porque pues yo encuentro que quien lo consulta tiene esa limitante de haber entregado un poder, y quien lo resuelve no se enteró nunca del tema, y pues por eso me causó la curiosidad de la ancestralidad de más de 100 años de uso del territorio, con todas estas cosas, y pues si bien el subsuelo y todo lo que más tiene su connotación legal desde el INDERENA y otros elementos que están allí, pero pues también ya el tema de laboratorios, del tema de muchas cosas de ese estilo, no es igual de fácil que Paz del Río pague 3 pesos de su ganancia a esos mismos 3 pesos de una persona que no la obtiene total. Entonces, si bien la ley no dice si usted tiene 2 pesos, le vamos a cobrar uno a usted, y si bien Paz del Río tiene 1000, entonces le vamos a cobrar 900. Eso la ley no lo dice, pero sí debería tenerse algún elemento diferenciador frente a cómo cortamos, como se dice, por tijeras iguales a todo el mundo. Por decir algo, me voy a otra analogía, lo que sucede con la tala de los árboles, ¿no? Al campesino que lo corta para hacer una cerquita, algo en su casa, le tenemos una sanción, vaya siempre, pague unos valores. Las personas de las reseveras y demás que vuelven al río, pues yo no sé, nunca nos han dicho, les cobramos o no les cobramos, pero lo que no se ve es la compensación ambiental en ninguna parte. Entonces, ¿hasta dónde esas situaciones me hacen pensar cosas equivocadas? Y hasta dónde la comunidad podemos ver que a una empresa que deteriora el paisaje no se le pide la compensación. A mí, campesino, que voy de un eucalipto para hacer una cerquita ahí en mi finca, a mí sí me piden que siembre 10, 100, 20, 100 árboles y que le pague un poco de elementos que no paga la gran empresa industrializada. Entonces, bajo esos criterios diferenciadores es que yo he entrado como a pensar hasta dónde podemos ser un poco diferentes con nuestra población, con nuestra jurisdicción de Corpo Guavio, y efectivamente, o entonces el rasero es igual, y los señores aquí del río arreglen porque tienen que arreglar, o los señores que tumbamos el árbol, pues entonces permítanme tumbarlo porque es lo que está sucediendo. Son miles de los elementos que se nos presentan en nuestra jurisdicción, y entre los cuales, pues, como líder social y comunitario, entro a pensar en qué pasa con mi vecino, qué pasa con las personas que tienen estas explotaciones, qué pasa con todo lo que sucede en nuestro territorio, y a quienes les compete entregar licencias ambientales, por ejemplo, y pues se entregan. No estamos lejos, y voy a cambiar de tema, pero no estamos lejos aquí de una empresa de pavimento con licencia y en una zona poblada y otras cosas, en fin. Yo sigo pensando que algo está para que charlemos en su oficina jurídica, para el tema particular de hacerme parte civil o parte jurídica, si se logra. Yo no soy abogado, pero pues entiendo que habría que mirar cómo ayudarnos mutuamente para que estas cosas tengan una solución. Si el tercero se quejó porque X, o si entonces yo también voy a ir a quejar del tercero porque tiene otro problema peor o igual. Entonces, cosas así que no convienen, solamente legalizar, y si hay que hacer los diseños tipo tales cuales, si hay que mirar cuál es el plan de ahorro eficiente del agua, si todos estos elementos se entregaron en su momento para conseguir la concesión, y qué pasó, por qué se desvió, por qué no se atendió correctamente, si firmó una X persona y esa X persona no dio el trámite correspondiente para que se entendiera que tenían que hablar con otra persona, y si caer, pues digamos, al proceso sancionatorio a quien de alguna manera ya no es el titular directo del asunto. Entonces son esos elementos sobre los que yo pues entro a comentar, y a su vez pues pedir el apoyo, la asesoría que nos ofrece frente a cómo el Departamento de Aguas, de Giovanni Urrego y los demás que están ahí, pues entonces podamos entrar a hacer un ejercicio sano de legalización, de cumplimiento del marco jurídico, y pues digámoslo así, de alguna manera llamémoslo de la flexibilización que pueda darse, porque insisto, no es lo mismo
pedirle al Parque del Agua una cantidad de cosas, a una piscina de 3 metros lo mismo. Entonces, frente a esos criterios es que también entro como a tener un poquito de propuesta de análisis y de búsqueda de solución y de consensuar situaciones. Eso. Gracias. Claro que sí, profe, no hay ningún problema. Se pone pues unos ejemplos que obviamente van desde de la pequeña escala hasta la gran escala. Obviamente, como usted mismo lo ha dicho, no es lo mismo un permiso ambiental que se otorga en el marco de una licencia ambiental que lleva unos permisos menores a un permiso menor, como es el caso del que estamos hablando, que es una concesión de aguas. Igual no hay ningún problema por el tema. Para el tema sancionatorio, si pues obviamente si usted conoce del caso, es que no sé exactamente de quién estemos hablando, profe, de pronto para yo como aterrizarme más a ver si tengo de pronto conocimiento del proceso sancionatorio o si de pronto desde negocios verdes me ayudan a identificar de qué tipo de usuario estamos hablando. Pero mire, profe, o sea, el tema es supremamente sencillo. Para el tema de la legalización de la concesión de aguas, yo obviamente la misma información que le estoy facilitando por este medio, eh, es la misma información que presencialmente nos podemos encontrar, podemos hablarlo. Bueno, aquí ya me están escribiendo, ya me están informando de cuál es el proceso. El proceso sancionatorio, hasta donde yo he tenido conocimiento, está en auto de inicio. Usted sabe que el proceso sancionatorio, como cualquier procedimiento ambiental, obviamente tiene unas etapas. Habrá una etapa dentro del proceso sancionatorio que la actuación administrativa permitirá que se interpongan los recursos de reposición frente a la situación en la cual pues ustedes van a poder presentar todas las evidencias, todas las situaciones que pues se ha manifestado, por decir algo. Si es que yo soy el dueño del predio, pero resulta de que yo no soy el que estoy desarrollando la actividad, sino es un tercero, entonces independientemente dentro de esa oportunidad que le va a dar el proceso administrativo ambiental sancionatorio dentro de ese procedimiento, del marco de ese procedimiento, ustedes van a ser oídos, o sea, ustedes van a ser escuchados por parte de la corporación. Si la corporación lo encuentra pertinente, profe, va a abrir a pruebas, va a poder abrir a pruebas dentro de 30 días, dentro de 10 días, dentro de 15 días, va a poder abrir mediante una actuación administrativa que será objeto de notificación. Lo que pasa es que ustedes van a tener que estar muy pendientes de esos procesos de notificación para que evidentemente ustedes atiendan las visitas que, digámoslo, jurídicamente el grupo considere pertinentes practicar y obviamente ustedes alleguen sus procesos, digamos, de recursos de reposición. Porque les repito, si estamos hablando, acá me dan un nombre de un usuario. Entonces, si estamos hablando de ese usuario, yo pude ver parte de la información. No sé si lo que me pasaron está completamente el proceso. Tiene una apertura de un proceso sancionatorio, pero pues lo que le digo, está en auto de inicio. Está en auto de inicio, que es la primera fase del proceso sancionatorio. Entonces, hay que mirarlo. Yo me comprometo a hablar con el jurídico sancionatorio para este tema, profe. Abrimos un espacio en el municipio de Gacheta, creo que a usted le queda mucho más fácil. Abrimos un espacio en el municipio de Gacheta, fijamos una fecha y una hora en la cual nos podamos reunir en la oficina de enlace. Usted escucha al jurídico lo que él tiene que decir frente al proceso y obviamente miraremos en qué se puede, cómo se puede manejar esa etapa, porque pues vuelvo y le digo, es una parte ya sancionatoria, está a cargo del grupo jurídico de la corporación, ¿sí? Yo manejo la parte técnica. Conmigo pueden contar para todo el tema de asesoría y acompañamiento técnico en lo que respecta al paso a paso para solicitar la concesión. Por eso soy claro de que tenemos que encontrarnos para comentarles a ustedes cuál es la parametrización en cuanto a análisis físico-químicos y microbiológicos y bacterianos que necesitamos de la fuente hídrica, porque es que es muy difícil para la autoridad ambiental entrar a otorgar una concesión, legalizar un uso del recurso, que ustedes lo presten y que de pronto a futuro pueda traer consecuencias para la salud humana. Entonces, obviamente nosotros necesitamos ver ese resultado de caracterización, analizarlo,
Acá el grupo técnico cuenta con un profesional microbiólogo y bioquímico para ese proceso. Ellos analizan las muestras de laboratorio, los resultados de laboratorio que ustedes nos allegan, y si la corporación encuentra pertinente que hay un proceso, que hay que hacer un pretratamiento al recurso hídrico antes del uso, pues obviamente se debe hacer. Y su merced me va a decir, pero es que los antepasados la utilizaban y no pasó nada y no sé qué. Pero bueno, obviamente es lo que nos dice la norma, es lo que debemos cumplir, y es como se le pide a cualquier usuario, profe, a cualquier usuario que está dentro de los procesos de legalización con nosotros. Lo tenemos nosotros que exigir porque así lo dice la norma, ¿sí? Entonces cuenten con el apoyo de nosotros desde el grupo técnico de aguas, en cabeza mía, el ingeniero Giovanni Urrego. Obviamente en este momento tengo un profesional en Gacheta disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para que obviamente pueda acompañar el proceso. Me gustaría estar en primera opción. Yo quise acompañar el proceso, no pude acompañarlos por cuestiones acá laborales, pero trataríamos de coordinarlo un lunes o un viernes para que yo los pueda acompañar, ¿sí? Pero si es otro día de la semana, no se preocupen que yo les asigno un profesional. Entonces ya por intermedio de David y de Natalia y del ingeniero Edwin, coordinamos el tema, profe, para poder estar presencialmente con ustedes, y en todas las dudas e inquietudes que hayan frente a este tema para poder solicitar este permiso de concesión de aguas, poderlo llevar y tocarlo, porque pues obviamente más allá de la concesión pueden haber otros permisos que estén inmersos de la actividad que ustedes vayan a desarrollar, como es por ejemplo de pronto quizá el permiso de vertimientos y obviamente lo que es de pronto una ocupación de cauce, ¿sí? Entonces la idea es poder organizarnos a hacer una nueva visita. Sé que Natalia ya hizo una visita, estuvo con parte del grupo técnico, pero si hay necesidad de hacerla, la hacemos, profe. Esas visitas no tienen ningún costo porque están en el marco de lo que es la asesoría ambiental, no están todavía dentro de un trámite ambiental. Entonces, nosotros, si hay necesidad de hacer 2 y 3 visitas a campo, se hacen desde el grupo técnico de aguas, obviamente con el apoyo de Negocios Verdes por estar vinculado en este proceso, querer estar vinculado en este proceso, y cuenten con eso, que no hay ningún problema. Perfecto, ingeniero Giovanni, muy amable. Yo pues igual creo que no me extiendo más porque de todas formas hay otras personas con quizás otras curiosidades y bueno, el tema es importante, sirve mucho para la legalidad, para el tema jurídico y nos deja alguna enseñanza. Entonces, igual, ahí dice Marta Lucía, pues sobre todo el tema de los contactos para que podamos hablar con ellos y mirar tema de concesión y vertimientos y mirar el otro proceso del cual, pues como le decía, pues si es requerido, pues hacerme parte de como, a lo mejor la civil o lo que corresponda, para poderlo atender de otra manera. Pero si las cosas van dentro del criterio con la persona a la que se le entregó el poder, pues listo, se maneja allí y veremos qué hacemos. Y agradezco toda esa buena gentileza, toda esa buena voluntad y estaré pendiente, pues sí, preferiblemente un lunes o un viernes, pues en fin, cuando sea viable. Y pues igual dentro de mis funciones de docencia, pues los tiempos, a ver si los logramos hacer coincidir. Y muy amable y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, por estas aclaraciones que se hacen referente a estos temas tan importantes. Para eso son estos espacios, lo decía usted, ingeniero Giovanni, y qué más que aprovechar los profesionales que se tienen a mano para aclarar todo este tipo de dudas. Ingeniero Edwin, dejamos de grabar, por favor.